Bienvenidos a esta nueva sección de Zona Chiefs llamada Leyendas de los Chiefs. Y no, aquí no hablaremos de cosas paranormales que han sucedido en los vestidores o si Arrowhead está maldito porque está construido sobre un antiguo cementerio indio o si los fantasmas de X o Y jugadores se aparecen a los que no están rindiendo. Aquí vamos a platicar de aquellos jugadores que en los Chiefs dejaron huella y que marcaron a muchas generaciones. En este primer episodio hablaremos de Joe Montana. Mi nombre es Warner y comenzamos. Antes de su llegada a Kansas City, Joe Montana ya había cimentado una de las carreras más legendarias en la historia de la NFL. Su historia comenzó en la Universidad de Notre Dame, donde demostró su capacidad para liderar un equipo en sus momentos críticos, ganando un campeonato nacional en 1977. Sin embargo, cuando llegó el draft de la NFL en 1979, Montana no fue considerado una de las mejores opciones y cayó hasta la tercera ronda, donde fue seleccionado por los San Francisco 49ers con la selección 82. Montana llegó a los 49ers en medio de una reconstrucción bajo el mando del head coach Bill Walsh, quien implementó la revolucionaria ofensiva West Coast, perfecta para las habilidades de Montana. En poco tiempo, Montana se convirtió en el mariscal de campo titular y comenzó a escribir su leyenda. Algunos de los principales logros en San Francisco, pues nada más por mencionar, fueron los siguientes: 4 Super Bowls. Montana lideró a los 49ers a la victoria en los Super Bowls 16 en 1981, 19 en 1984, 23 en 1988 y 24 en 1989, estableciendo a San Francisco como una dinastía en la década de los 80s. Fue nombrado MVP de la liga en 1989 y 1990, solidificando su estatus como el mejor mariscal de campo de su era. En 1982, una de las jugadas más icónicas en la historia de la NFL fue llevada de la mano de Montana, cuando lanzó un pase decisivo a Dwight Clark en la final de la NFC contra los Dallas Cowboys, asegurando el pase al Super Bowl 16. Montana fue conocido por su capacidad para rendir bajo presión, siendo apodado Joe Cool por su calma en momentos críticos. Su récord de 11-0 en los playoffs antes de la temporada de 1990 también era prueba de su capacidad para brillar en los momentos más importantes. Sin embargo, a principios de los 90, las cosas comenzaron a cambiar. En 1991, Montana sufrió una grave lesión en el codo durante un partido de pretemporada que lo dejó fuera durante toda la campaña. Durante su ausencia, su reemplazo, Steve Young, se consideró como uno de los mejores quarterbacks de la liga. Aunque Montana intentó regresar en 1992, la franquicia ya había decidido avanzar con Young como su QB titular. En abril de 1993, Montana fue intercambiado a los Kansas City Chiefs buscando un nuevo capítulo en su carrera. Pero antes de entrar a esta época dorada para los fans de los Chiefs, veamos quiénes fueron los principales mariscales de campo con los que Montana era comparado en su época. Dan Marino. Marino fue uno de los mariscales de campo más prolíficos en términos de yardas y touchdowns, estableciendo récords de pase en la década de los 80. Aunque no ganó un Super Bowl, su habilidad para lanzar el balón profundo y su precisión lo convirtieron en un referente. Mientras Marino acumulaba impresionantes estadísticas, Montana era visto como el mariscal de campo más completo, especialmente debido a sus éxitos en el Super Bowl. John Elway. Conocido por su brazo potente y su capacidad para liderar regresos épicos, Elway llevó a los Broncos a 3 Super Bowls en los años 80, aunque perdió en cada uno de estos. Su habilidad para extender jugadas y ganar con su movilidad lo hizo un competidor formidable. Aunque Elway tenía grandes habilidades físicas, Montana era elogiado por su eficiencia y frialdad en los momentos importantes, habiendo ganado más campeonatos que Elway hasta ese punto. Dan Fouts.
Fouts fue uno de los pioneros del juego aéreo moderno con los Chargers, liderando una de las ofensivas más explosivas de la época bajo el sistema de Air Carvel. Aunque nunca llegó a ganar un Super Bowl, su capacidad para lanzar yardas masivas lo destacaba. Fouts era comparado con Montana por su capacidad para liderar ofensivas de alto rendimiento, pero Montana siempre tenía la ventaja en términos de campeonatos y clutch performance. Jim Kelly. Kelly lideró a los Bills a 4 Super Bowls consecutivos, aunque perdió todos. Su estilo agresivo en el ataque sin reunión lo hacía a un mariscal de campo muy dinámico. Kelly y Montana compartían la habilidad de liderar equipos exitosos, pero Montana siempre tenía la ventaja en los momentos decisivos, habiendo ganado todos sus Super Bowls. Terry Bradshaw. Aunque Bradshaw jugó antes que Montana, fue frecuentemente comparado con él por su éxito en los Super Bowls, ganando 4 con los Steelers en la década de los 70. Montana y Bradshaw compartían la distinción de múltiples campeonatos, pero Montana era visto como el más preciso y calmado bajo presión. Antes de llegar a Kansas City, Montana ya era considerado el mejor mariscal de campo de su generación, debido a su éxito en playoffs y su capacidad para ganar en los momentos más importantes. Aunque mariscales de campo como Marino y Elway podían acumular números impresionantes, Montana se destacaba por su capacidad de rendir en situaciones críticas, consolidando su estatus como el modelo de excelencia en la posición. Sin embargo, la clave del éxito estaba en el sistema. La ofensiva West Coast. ¿Pero qué es la ofensiva West Coast del tal Bill Walsh? Bueno, pues fue un sistema diseñado particularmente a la medida de Joe Montana, lo que le dio una serie de ventajas clave que potenciaron su juego y lo convirtieron en uno de los mariscales de campo más exitosos de la historia. Aquí les contamos algunas de las ventajas de este sistema. La ofensiva West Coast se centraba en pases cortos y precisos, en lugar de depender de lanzamientos profundos. Esto jugaba directamente a las fortalezas de Montana, quien tenía una gran precisión y una capacidad única para leer rápidamente las defensivas. Le permitía distribuir el balón rápidamente, minimizando el riesgo de ser capturado por la defensiva y ayudando a mantener la posesión del balón. Además, era un sistema basado en la precisión y la toma de decisiones. Montana era conocido por su calma bajo presión y su capacidad de tomar decisiones inteligentes en fracciones de segundo. La West Coast demandaba exactamente eso: leer las coberturas defensivas, identificar los mismatches y encontrar al receptor abierto. Montana prosperó en este entorno porque su mentalidad fría y calculadora encajaba perfectamente en las exigencias de la ofensiva. Los pases se distribuían equitativamente entre wide receivers, running backs y tight ends. Esto evitaba que las defensas se concentraran en detener solo a 1 o 2 jugadores. Montana era experto en utilizar a todos sus jugadores de manera efectiva, lo que hacía que el ataque de los 49ers fuera impredecible y difícil de defender. Otra ventaja de este sistema es que se basaba mucho en el timing perfecto. Montana lanzaba el balón justo cuando sus receptores completaban sus rutas, maximizando la efectividad de la jugada. Además, la ofensiva creaba espacio en el campo a través de rutas cruzadas, esquemas de movimiento y formaciones inteligentes. Esto le daba a Montana más ventanas para completar sus pases. La West Coast, además, ponía mucho énfasis en las lecturas pre-snap, lo que le daba a Montana la ventaja de identificar posibles blitz y cambios en la cobertura. Esto, combinado con el diseño de jugadas de Walsh, permitió que Montana ajustara la ofensiva antes del snap, explotando las debilidades defensivas. Y tal vez otra, no menos importante, era que al basarse en pases cortos, precisos y en movimientos continuos del balón, la West Coast era ideal para controlar el tiempo de posesión. Esto no solo mantenía la ofensiva en el campo por más tiempo, sino que también desgastaba las defensas contrarias. Montana lideraba ataques metódicos que lograban mover las cadenas con regularidad, dándole a los 49ers una gran ventaja estratégica. Gracias a la West Coast, Montana pudo maximizar sus habilidades como quarterback. Este sistema lo liberó de la presión de tener que hacer jugadas espectaculares en cada oportunidad y en su lugar le permitió ser eficiente, metódico y letal en la ejecución de cada drive. Fue un matrimonio perfecto entre sistema y jugador.
Cabe mencionar que además de un buen sistema, también tuvo, pues nada más y nada menos que el mejor wide receiver de todos los tiempos, un tal Jerry Rice. Pero ahora sí, retomando. Cuando Montana llegó a los Chiefs en 1993, el head coach era Martin Schottenheimer, quien implementó una estrategia cuidadosamente diseñada para maximizar las habilidades de Montana y adaptarlas al sistema ofensivo de los Chiefs. A diferencia de los 49ers, Schottenheimer dirigía tradicionalmente un ataque más conservador basado en juego terrestre y una sólida defensiva. Pero, con la llegada de Montana, hizo ajustes clave para que el legendario mariscal pudiera lucir. ¿Cuál fue la estrategia de Schottenheimer para Montana? Bueno, 1. Incorporación de elementos de la West Coast Offense. Aunque Schottenheimer no era un adepto natural a la ofensiva West Coast que Montana había dominado en San Francisco, este hizo ajustes en el esquema de los Chiefs para incorporar varios de sus principios. Se incluyeron más jugadas de pases cortos y rápidos, enfocándose en el control del balón y el ritmo del juego. Montana, experto en esta estrategia, pudo ejecutar pases precisos y rápidos a sus receptores y corredores fuera del backfield, lo que lo ayudó a mantener y manejar las ofensivas rivales. 2. Énfasis en el juego de pase corto y medio. Schottenheimer sabía que Montana no era tan joven ni tan móvil como en su época dorada en los 49ers, así que evitó diseñar una ofensiva que dependiera de pases profundos y jugadas largas. En su lugar, se centró en rutas intermedias y cortas que aprovechaban la precisión y capacidad de lectura de Montana. Esto no solo le permitió evitar capturas y minimizar el riesgo de intercepciones, sino también utilizar rutas cruzadas y las opciones de pase rápido fundamentales en la West Coast. 3. Protección mejorada y focalización del juego terrestre. Montana había sufrido varias lesiones en San Francisco, por lo que la protección de su línea ofensiva era una prioridad. Schottenheimer trabajó en mejorar la línea ofensiva para asegurar que Montana tuviera suficiente tiempo para leer la defensa y lanzar el balón. Además, el coach se apoyó en un ataque terrestre fuerte liderado por Marcus Allen, lo que permitía a los Chiefs tener una ofensiva equilibrada. El juego terrestre obligaba a las defensas a enfocarse en detener a Allen, lo que creaba más oportunidades en el juego de pase. 4. Aprovechar la inteligencia y experiencia de Montana. Marty le dio a Montana libertad para hacer ajustes en la línea de scrimmage. Montana era uno de los mariscales de campo más inteligentes y experimentados de la NFL, y esa capacidad de leer a la defensa antes del snap permitió a los Chiefs explotar debilidades en las coberturas rivales. Montana tenía la capacidad de modificar jugadas según las lecturas defensivas, algo que Schottenheimer aprovechó al darle autonomía en el campo. 5. Uso de jugadores multifuncionales. Schottenheimer supo aprovechar el talento de jugadores versátiles como el corredor Marcus Allen y el fullback Kimball Anders. Ambos eran eficientes en el juego terrestre y también hábiles como receptores. Esto permitió a Montana tener múltiples opciones de pase, además de contar con una sólida protección cuando lanzaba. El uso de estos jugadores en formaciones de pase y carrera añadió una capa de imprevisibilidad que complicaba las defensivas. 6. Juego conservador pero eficiente en playoffs. En los momentos cruciales, como los playoffs, Schottenheimer optó por un enfoque conservador. Sabía que Montana ya no tenía la capacidad de cargar con el equipo como lo hacía en sus años en San Francisco, por lo que se centró en limitar los errores, mantener el control del balón y ganar a través de una defensa fuerte y un juego de pases eficiente. El plan era permitir que Montana mantuviera la calma bajo presión, algo en lo que siempre se destacó, y que ejecutara jugadas clave cuando fueran necesarias. Gracias a la estrategia, Montana tuvo éxito en Kansas City. En su primera temporada, 1993, los Chiefs alcanzaron un récord de 11 ganados, 5 perdidos, y llegaron hasta la final de la AFC, donde fueron derrotados por los Buffalo Bills. Montana revitalizó la ofensiva de Kansas City y devolvió al equipo a la élite de la NFL. Aunque no ganó un Super Bowl con los Chiefs, su presencia y el plan de Schottenheimer llevaron a la franquicia a niveles que no habían visto desde hacía décadas. Montana utilizó a sus receptores de manera eficiente, pero no contaba con un receptor élite al nivel de Jerry Rice, lo que limitó la explosividad de su juego aéreo.
A pesar de eso, figuras como Willie Davis, J.J. Bearden destacaron, mientras que Marcus Allen fue una constante fuente de apoyo tanto por tierra como por aire. Kid Cash como tight end fue clave en la zona roja y Kimball Anders aportó como receptor fuera del backfield. Estas conexiones, aunque no comparables con las que tuvo en San Francisco, le dieron a Montana las armas necesarias para llevar a los Chiefs a los playoffs y tener éxito en algunos momentos cruciales. Algunos de los datos más relevantes de estos playmakers que tuvo fueron los siguientes. Willie Davis, wide receiver. Willie Davis fue el principal receptor de los Chiefs durante la era Montana. Aunque no tenía el renombre de Rice, Davis fue un receptor confiable para el veterano mariscal. Jugó con Montana del 93 al 94. Tuvo 99 recepciones, 1,361 yardas y 9 touchdowns. J.J. Bearden, wide receiver. Bearden era un receptor ágil y veloz. También fue uno de los objetivos principales de Montana. Su capacidad para crear separación le dio a Montana opciones en rutas intermedias y profundas. Jugó en la temporada 93 y 94 con Montana, teniendo 68 recepciones, 918 yardas y 4 touchdowns. Marcus Allen, running back. El legendario corredor Marcus Allen llegó a los Chiefs en 1993. Fue un factor clave tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo. Montana se apoyó mucho en Allen, tanto como corredor como receptor fuera del backfield. Jugó la temporada 93 y 94 con Montana. Tuvo 75 recepciones, 670 yardas y 4 touchdowns. Kid Cash, tight end. Cash fue una pieza importantísima en el esquema de los Chiefs, particularmente en zona roja, donde las jugadas cortas y los pases seguros de Montana buscaban a menudo a esta figura. Jugó en el 93 y en el 94 con Montana. Tuvo 52 recepciones, 612 yardas y 7 touchdowns. Kimball Anders, fullback. A pesar de ser un fullback, Anders se convirtió en un receptor para los Chiefs. Era una opción valiosa en jugadas de pase corto y en situaciones de tercer down. Jugó en la temporada 93 y la 94 con Joe y tuvo 65 recepciones, 658 yardas y 2 touchdowns. En resumen, podríamos decir que Marty Schottenheimer adoptó su enfoque tradicional a un enfoque que aprovechara las fortalezas de Montana, creando una ofensiva equilibrada que maximizó su precisión y capacidad de toma de decisiones, al mismo tiempo que lo protegía y lo rodeaba de talento versátil. En cuanto a los números, si comparamos sus estadísticas entre San Francisco y Kansas City, podemos ver un claro contraste entre ambas eras. Jugó 13 temporadas para los 49ers y solo 2 para los Chiefs. 167 partidos jugados con los 49ers contra solo 25 de los Chiefs. Tuvo 3,409 pases completos en los 49ers contra 426 en los Chiefs. Tuvo 5,391 intentos de pase contra 760 en las 2 temporadas con los Chiefs. Pero chequen esto, el porcentaje de pases completos en los 49ers fue de 63.7 y en los Chiefs en sus 2 temporadas fue de 60.7%. En yardas por pase, 35,142 con los 49ers contra 5,427 con los Chiefs. El promedio de yardas por juego en los 49ers fue de 210.9 y con los Chiefs 217.1. Con los 49ers lanzó 244 pases de touchdown, mientras que con los Chiefs fueron 29. Con los 49ers tuvo 123 intercepciones lanzando contra 16 de los Chiefs. Su QB rating con los 49ers fue de 92.3, mientras que con los Chiefs fue de 85. Con los 49ers jugó 23 juegos de playoffs, con los Chiefs solo 4. Con los 49ers ganó 4 Super Bowls, con los Chiefs nada. Aunque Montana ya no estaba en su apogeo físico, logró llevar a los Chiefs a un récord de 11-5 en su primera temporada y a una final de AFC, algo que el equipo no había logrado desde 1969. Sin embargo, aquí es donde se vieron las limitaciones del equipo. En ese partido enfrentaron a los Bills de Jim Kelly, donde cayeron 30-13.
Algo importante a resaltar fue el factor de las lesiones, pues volvieron a ser un factor determinante para Montana, quien tuvo que abandonar el juego por una conmoción cerebral. Esa fue la señal más clara de que el cuerpo de Montana ya no podía aguantar el ritmo de la NFL. Montana jugó otra temporada en el 94, pero fue evidente que el tiempo le había pasado factura. Al final de esa campaña, decidió retirarse. Y aunque Joe Montana no alcanzó el éxito máximo con los Chiefs, su paso por aquí fue fundamental para devolver la esperanza a la franquicia y los fanáticos. Su llegada simbolizó un cambio de cultura, pero las carencias del roster y su propio desgaste físico impidieron que replicara la grandeza de su era en San Francisco. Así llegamos al final de esta historia de muchos contrastes, pero que al final del día le dieron a la afición de los Chiefs gratos momentos, y a muchos los convirtió en aficionados tanto a los Chiefs como a este hermoso deporte de las tacleadas. Mi nombre es Warner y nos vemos o escuchamos en otro episodio de Leyendas de los Chiefs. Recuerda suscribirte al canal si nos ves en YouTube o síguenos